Muchas gracias. Pues nuevamente muy buenos días a todas y todos. Qué gusto saludarles. En INAFED estamos de vuelta desde la semana pasada, pero esta es la primera sesión abierta para todo el país. Tenemos 250 servidores y servidores públicos registrados, tanto en esta sala como en la contigua de Facebook Live. En nombre de la Secretaría de Gobernación y del INAFED les damos un muy cordial saludo, muy afectuoso. Jorge Aurelio, que hablamos mucho en esta veda, Jorge, a todos, a todas, de veras, qué gusto saludarles. Tenemos un panel extraordinario para ustedes esta mañana. Nos acompañan 3 amigos de la Secretaría de Gobernación y 3 especialistas de talla global. Está con nosotros la maestra Dolores Barrientos. Dolores es una especialista internacional, así en sentido amplio. Ella tiene una carrera interesantísima, es una persona, una mujer joven, pero con una trayectoria interesantísima. Estuvo muchos años en el Banco de Comercio Exterior y ahora ya tiene varios años al frente de PENUMA haciendo un trabajo extraordinario. Dolores, bienvenida a tu casa, muchas gracias por estar aquí. Nuestra representante de PENUMA en México. Está también el maestro Javier Garduño, titular de Planeación, Vinculación Institucional y Relaciones Internacionales de SEDATU, el mayor aliado estratégico de INAFED. Javi, bienvenido a tu casa. Ustedes ya conocen a don Javier Garduño, que él ayuda nada más y nada menos que con la planeación de 400 obras promedio al año que hace la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con el gran equipo de SEDATU. Y tenemos a don Frédéric Bacherón, a nuestro muy estimado amigo Frédéric Bacherón, amigo de Gobernación, amigo de INAFED, con quien nosotros tenemos el privilegio de tener una carta de entendimiento en donde, entre muchas otras acciones, están estas sesiones para intercambio de visiones de altura expertas como la de Frédéric, como la de Dolores, la de Javier. Y el tema, el gran tema es, creo que algo increíblemente interesante por actual, por vigente y por retador, diría su servidor, que es nuevas realidades. Se habla mucho de nueva normalidad, pero en realidad es una nueva realidad, porque lo que ha pasado no es normal y lo estamos venciendo. ¿Cómo? Con la participación de todas y de todas. El gran proceso de vacunación, hace unos momentos antes de que ustedes ingresaran, generosamente Frédéric nos decía que para él fue un gusto vacunarse en Ciudad de México porque fue muy fluido, muy organizado. Nos alegra muchísimo. Frédéric, tú sabes que México es tu casa y es un privilegio que México te tenga aquí representando a esa extraordinaria institución del mundo que es UNESCO y medio ambiente y ciudades. El mundo ya es urbano y nuestro país es urbano. Entonces, estas materias son clave y finalmente su servidor les diría algo muy, muy relevante que hemos comentado mucho con Semarnat, otros grandes colegas, y que por aquí está César Rodríguez. Muchas gracias, César, el director general de planeación de Semarnat, gran colega también. El mayor reto de nuestro tiempo es el cambio climático. No lo decimos nosotros, es un hecho a todas luces. En esa medida, pues los invitamos a que disfrutemos esta sesión, a que tomemos nota y sobre todo a que participemos. Todas y todos ustedes tienen experiencia, tienen visión y tienen pues el interés de que sigamos construyendo un México mejor. Dicho ello, el panel nos hará el gran honor, don Frédéric Bacherón, de moderar. Voy a cederle la voz a Frédéric y así comenzamos. Muchas gracias y bienvenidos a su casa. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Y bueno, muy buenos días a todas y todos. Tengo efectivamente el privilegio, el honor de moderar ese conversatorio sobre derecho a la ciudad, nuevas realidades globales, ciudades y medio ambiente. Bueno, primero te saludo, Rafael Cortés, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Un gusto seguir trabajando juntos sobre esos temas estratégicos, a todo el equipo de INAFED y obviamente a la Secretaría de Gobernación, con quien trabajamos muy estrechamente. Bueno, el tema del derecho a la ciudad, si me permite una pequeña introducción para plantear el tema, es una responsabilidad
en todos los ámbitos de ejercer, defender y promover justamente una gobernanza equitativa de todos los asentamientos humanos donde se garantice un uso justo y equilibrado de los espacios urbanos. Conocemos la importancia de preservar el espacio público, que a veces el espacio público desaparece, se privatiza, hay que cuidarlo porque es un espacio de democracia. Tenemos esa imagen de las áreas urbanas y metropolitanas como campos de cultivo de contaminación, de estrés, de pobreza, de delincuencia, pero necesitamos actualizar esa imagen porque también esos espacios son depositarios, refugios de la diversidad biológica, de la diversidad natural, cultural, que son elementos claves para el desarrollo sostenible, para esa definición de la sostenibilidad que vamos a ver con nuestros expertos. Nada más decirle que, como tú decías, el mundo es urbano y va a ser más y más urbano. Hoy estamos al 55% de nuestro planeta que donde 55% de la población que viven en aglomeraciones y va aumentando y aumentando. Tenemos que preservar esos ecosistemas vulnerables, pero también los paisajes urbanos son fuentes de conocimiento, son fuentes de recursos e innovaciones. Quisiera decir que México, hablando de mi organización y antes de introducir nuestros eminentes expertos, ha tenido un reconocimiento increíble sobre las ciudades. Sabemos que existen 8 ciudades creativas mexicanas, como hemos visto cómo la creatividad, el talento es fundamental para enfrentar los desafíos como la pandemia. Sin la cultura hubiera sido muy difícil superar la pandemia. 8 ciudades creativas, 10 ciudades de patrimonio mundial, también 7 ciudades del aprendizaje, también ciudades que trabajan el tema de la alfabetización mediática, cómo asegurar la democracia en el mundo digital. El mundo digital se ha puesto un mundo esencial en la nueva normalidad, pero hay que saber manejar ese mundo digital y lo que hace la UNESCO con las plataformas tecnológicas abiertas e inclusivas. También hablar de ciudades inclusivas y sostenibles es el reconocimiento que tuvo la Ciudad de México y la Ciudad de León. Y finalmente decir que hay una gran alianza, y terminaré con eso antes de presentar a nuestros expertos, la alianza de megaciudades para el agua y el clima, y México forma parte, la Ciudad de México forma parte de esa alianza. Es una megaciudad. De hecho, México ha tenido los 5 reconocimientos de la UNESCO, 5, y ahí se acerca a una definición real de la sostenibilidad, porque tenemos que tener esa visión holística del desarrollo que no puede dejar ningún tema atrás. Ahora quisiera presentar nuestros 2 expertos. Primero a mi querida amiga y colega, la maestra Dolores Barrientos. Ya la presentaste, pero quisiera reiterar que es la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México desde 2011 y tiene una larga trayectoria en el campo también del cambio climático, de la energía sostenible. Lo trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo. También tiene una reconocida trayectoria en el ámbito financiero internacional, ya que forjó una amplia carrera en el Banco Nacional de Comercio Exterior y cuenta con una preparación muy alta en economía con estudio en el Tecnológico de Monterrey y también una maestría en Administración Pública de John Kennedy de la Universidad de Harvard. Bienvenida Dolores, querida. Y también presentar a nuestro otro experto de hoy, el maestro Javier Garduño, titular de la Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también un gran experto en planeación, movilidad y desarrollo urbano. Ha trabajado también en muchos organismos internacionales. Es un experto, se desempeñó como coordinador de políticas públicas del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo y cuenta con una maestría en estudios urbanos para el Colegio de México y también una licenciatura en ciencia política y relaciones exteriores, y está a cargo de la relación con nosotros, el Sistema de Naciones Unidas, hoy día. Bienvenido también a Javier. Ahora voy a empezar. Yo creo que nuestra primera ponente va a ser Dolores. Yo voy a empezar a dar la palabra a Dolores. Dolores, adelante. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Frederic, y me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes, con Javier de Sedatu. Encantada de conocerte.
con mi gran amigo Rafael, que él no mencionó, pero Rafael, compañero mío en Bancomex, hace ya algunos ayeres y fue un gran representante de México en la promoción de las exportaciones y las inversiones en Canadá y en otros países. Y bueno, me da muchísimo gusto verlo en INAFED. Y bueno, yo creo que mi presentación está un poquito larga y la voy a hacer, voy a tratar de hacerla muy rápido. Voy a seleccionar algunas láminas donde me voy a detener un poco más para que ustedes tengan la perspectiva que nosotros tenemos en PENUMA. ¿Me pueden decir si la están viendo correctamente? Sí, ¿Sí? Lola. Bueno, me gustaría empezar para entender por qué es importante visualizar las ciudades como el gran lugar en el que tenemos que hacer las grandes transformaciones para llegar a la sostenibilidad y al desarrollo sustentable que nosotros quisiéramos tener. Y voy a pasar por los temas globales. Como ustedes saben, los temas de medio ambiente y cambio climático están ya muy arriba en la agenda internacional. Lo pudimos ver ahora a finales de abril, cómo el presidente Biden organizó esta cumbre de líderes sobre el clima y en donde tanto Estados Unidos como otros países confirmaron y ratificaron su compromiso por ejemplo, los temas los Estados Unidos y puso una postura muy interesante de decir, ahora sí me comprometo a reducir mis emisiones en al menos 45% de aquí al 2030 para llegar a una economía neutral de carbono cero en el 2050. Y recuerden que eso ya está, o sea, el ser carbono neutral o cero carbono al 2050 es una tendencia que está rigiendo ya la economía global. Digo, ya lo vimos en la reunión hace unos días en G7, los 7 países más, economías más grandes del planeta están ya trabajando sobre el tema. Está cambiando también los modelos económicos, el modelo político, de relaciones internacionales, el comercial, los modelos de las empresas también están cambiando muy, muy rápido y por supuesto las ciudades no se pueden quedar atrás. Nosotros en febrero, el PENUMA, que como ustedes saben, pero yo creo que una de nuestras características más importantes es que tenemos a los mejores científicos de todo el planeta estudiando precisamente los problemas ambientales. En febrero de este año lanzamos el último reporte, que es un resumen de varios reportes ambientales. Se llama Haciendo las paces con la naturaleza. De hecho, con el Colegio Nacional tuvimos ya una presentación porque algunos científicos mexicanos participaron en el reporte, la tuvimos hace 2 semanas, y a mí me gustaría darles estos mensajes muy rápido, y es que los científicos y bueno, todo el ámbito internacional ya está de acuerdo en que los retos ambientales representan ya emergencias planetarias, ya nos están causando costos económicos muy altos, millones de muertes prematuras. Y yo creo que uno de los mensajes más fuertes que nos da este reporte es que impide el progreso del desarrollo sostenible. Si no le damos una solución a estos retos ambientales, no vamos a poder tener cumplir esa Agenda 2030 y esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que como humanidad nos pusimos como meta, ¿no? Entonces, ese mensaje es muy potente. El otro mensaje es que el bienestar de los jóvenes y de las generaciones futuras depende urgentemente de que rompamos esa tendencia de degradación ambiental que tenemos actualmente. Y esta década, por muchos temas científicos que más adelante les voy a enseñar, esta década es crucial para, primero, reducir esas emisiones de efecto invernadero al menos un 45% de aquí del 2021 al 2030, para entonces estar en posibilidades
de llegar a esa neutralidad de carbono o carbono cero al 2050. Y eso, de repente ustedes me pueden decir, no, pero pues, ¿y eso por qué? ¿O por qué es tan importante? ¿O por qué todo el mundo está hablando de ello? Pues es que si no hacemos eso, definitivamente estaríamos tomando un camino como especie, o sea, nosotros somos una especie más, un camino de no retorno. O sea, estaríamos ya poniendo en riesgo la permanencia del ser humano en el planeta, o sea, es decir, podríamos estar ya empezando un camino de autoextinción que no quisiéramos tener, y ahorita les vamos a decir por qué. Y bueno, en los últimos 50 años, la economía global se ha triplicado la extracción de recursos naturales, o sea, ese crecimiento económico básicamente ha dependido de la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta. Somos ya alrededor de 8,000 millones de personas, seguimos creciendo, 1,300 millones en pobreza, 700 millones todavía desafortunadamente que viven con hambre. Acuérdense que la degradación ambiental, si alguien me pregunta, resúmeme por qué nos estamos acabando el planeta, simplemente les voy a contestar dos cosas. Uno, porque pues, la población sigue creciendo, y dos, porque tenemos hiperconsumismo, ¿no? Entonces, en algunos países, por ejemplo, en África, que a nosotros nos toca trabajar mucho en África, ahí está nuestra sede en Kenia, podemos ver familias de 20 personas, porque en la tribu se organiza el hombre con 5 o 6 esposas, las esposas cada una tiene 6, 7 hijos, pero cada uno de ellos a lo mejor consume muy poquito, pero son muchísimos, ¿no? A lo mejor si lo medimos en hectáreas de bosque por cada persona, a lo mejor una persona en ese tribu en África consume media hectárea al año. Pero nos vamos a México, a Estados Unidos, a Europa, países emergentes, países ricos, en donde ya el crecimiento demográfico no es un problema, pero el problema es el hiperconsumismo, ¿no? En estas unidades familiares que tenemos en estos países, que pueden ser de 4 o de 5 personas, cada persona está consumiendo ya lo equivalente a 13 o 14 hectáreas de bosque por año. Es como esa huella ecológica que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, 2/3 partes de del territorio del planeta, o sea, de los continentes, 3/4 partes y 2/3 partes de los océanos ya están siendo afectados por la actividad humana. Ya los contaminamos, ya los estamos degradando, estamos haciendo sobrepesca, estamos cortando bosques y selvas de una manera totalmente acelerada, ¿no? Y bueno, me voy a ir muy rápido en este reporte, que ustedes lo pueden encontrar en internet, se llama Haciendo las paces con la naturaleza. Nos dice, por ejemplo, si hacemos una radiografía en el planeta y sacamos el total de biomasa de los mamíferos en la Tierra, vemos que la población humana constituye casi 1/3 de ese total de biomasa, y el ganado constituye casi 2/3. Y solamente los mamíferos salvajes representan de ese total de biomasa el menos del 5%. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que nuestro sistema alimentario está acabando con los bosques y las selvas y todas las especies de plantas y animales que viven ahí. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo carne. Entonces, no es casualidad que ya el cambio de dieta sería de alguna manera un esfuerzo muy importante que todos deberíamos de pensar para bajar ese impacto tan fuerte de la degradación y la destrucción de esas áreas que todavía son silvestres y que quedan en el planeta. Si uno hace un recorrido por el planeta, vemos que ya quedan muy poquitas áreas silvestres, y las demás especies tienen los mismos derechos que nosotros para poder habitar este planeta, y los estamos destruyendo y los estamos extinguiendo con tal de comer carne, ¿no? Y bueno, esto es la tendencia. Si ustedes ven la línea roja,
El reporte hace mucho el análisis de qué ha pasado en los últimos 50 años, ¿no? Pero ven la línea roja y ven, hace 50 años, por ejemplo, la extracción de recursos naturales y la producción de energía no era tan alta. Y vean cómo a partir de los años 60 crece de una manera exponencial. Y ustedes vean, por ejemplo, el tipo de energía, pues es carbono, biocombustibles, petróleo crudo, gas natural, y bueno, energía nuclear y las renovables, ahí ya pintan un poquito en la gráfica, ¿no? Todo esto, desafortunadamente, son lo que causa, o sea, toda la quema de combustibles fósiles, de derivados del petróleo, es lo que está causando esas emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. La atmósfera es una capa y no tienen manera de salir. Entonces, desafortunadamente, es un efecto acumulativo, o sea, esos gases ahí están, se van acumulando, se empezaron a acumular desde que el hombre pues empezó a quemar carbono en la revolución industrial y ahí se han estado empezando a acumular. Esa acumulación de carbono está provocando un calentamiento global y el calentamiento global está provocando lo que conocemos como cambio de clima o cambio climático. Un poco para que ustedes entiendan todo este razonamiento, cuando hablamos de carbono cero, economías carbono neutral, se refiere a esto, que ya no podemos seguir acumulando ese dióxido de carbono en la atmósfera. Y bueno, esto ya lo comenté, si seguimos con esa tendencia de destruir todo lo que nos queda verde en el planeta, básicamente en el 2050 solamente vamos a tener 10% con una tierra relativamente silvestre que no haya sido tocada por el ser humano, ¿no? Conforme vayamos acabándonos todas estas áreas verdes, pues en ese sentido vamos a tener menos posibilidades de subsistencia y del bienestar que conocemos como seres humanos y esas condiciones de vida que deberíamos de tener para seguir sobreviviendo en el planeta, ¿no? Esta, por ejemplo, también es el aumento en sustancias químicas, también como en los últimos 50 años se están dando otra vez el nitrógeno que se utiliza en fertilizantes y el uso de pesticidas, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo, lo anterior nos está diciendo, estamos cortando bosques y selvas para poner vacas y comer. Y esto lo que nos está diciendo la contaminación es que la mayor parte de la contaminación es del sector agrícola también. Entonces, otra vez regresamos al sector agropecuario, a ese sistema de alimentación que eventualmente debería ya de estar cambiando para no tener todos estos impactos, ¿no? Los gases de efecto invernadero, quisiéramos, de acuerdo a lo que se establece en el Acuerdo Climático de París, todas las naciones se comprometieron a no llegar a un incremento de temperatura de 2 grados centígrados hacia finales de este siglo, o sea, hacia finales del 2100, y hacer todo lo posible por que sea no llegar a 1.5 grados de incremento de temperatura. ¿Y saben en cuánto estamos ahorita en el 2021? Estamos en un incremento ya de 1.2 grados centígrados. O sea, no estamos siguiendo la tendencia y no la estamos parando. Entonces, eso también es un mensaje que nos hace decir que ya no es una crisis el cambio climático, es una emergencia. Y en ese sentido tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, aquí otra vez está la composición precisamente de esos gases que se han acumulado en la atmósfera. Pues la mayor parte es el dióxido de carbono, que es el celeste, es todo cuando quemamos petróleo, combustóleo, gas, todos los derivados del petróleo. Metano es el color más azul oscuro y luego ya nitrógeno y arriba en un porcentaje menor están los hexafluoruros, que son esos gases que se usan en refrigeración y que son altamente calientes. Ahí están y están acumulados en la atmósfera, no hay manera de limpiarlos ni hacerle un hoyo a la atmósfera para que se vayan a otro lado, ¿no?
los costos asociados y los riesgos al cambio climático, ahorita se los voy a mostrar, esta me la voy a pasar. ¿Qué es lo que está acabando con la biodiversidad? Ya tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción de un total de 8 millones de especies. O sea, ya nuestro impacto es muy fuerte y aquí lo ven por colores, ¿no? ¿Qué es lo que está acabando con todos estos biodiversidad en los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas de agua dulce, en los ecosistemas marinos? Básicamente el cambio de uso de suelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando decidimos cortar la Amazonia o el Congo o la selva en Indonesia para actividades agrícolas o ganaderas, la explotación directa, por ejemplo, los ecosistemas marinos. Les recomiendo muchísimo un documental súper bien hecho y muy interesante, nada aburrido, que está en Netflix, que se llama Sí, de mar, Seaspiracy, es como conspiración del mar. Muy bueno, ahí van a entender la problemática, por ejemplo, de los ecosistemas marinos. Estas grandes industrias que se llevan todo en aguas internacionales, en donde desafortunadamente pues nos falta un control y un monitoreo, pues las aguas internacionales son del más fuerte, ¿no? Entonces pueden llegar embarcaciones enormes y llevarse pues todo lo que encuentran a su paso, y es lo que está pasando. El cambio climático cada vez más, el incremento de la temperatura también en el agua, lo que hace es que muchas especies, por ejemplo los arrecifes de coral, ya no están aguantando ese incremento de temperatura del agua, y muchas especies y todo ese ciclo y ese equilibrio ecológico en el mar está cambiando. Muchas especies también están siendo eliminadas por ese efecto del cambio climático. Especies invasoras. Yo creo que si nosotros nos autoevaluamos y decimos es que el ser humano es el que está invadiendo todo y es el que está acabando con todos los recursos del planeta, entonces todos estos colores deberían de ser verdes, porque nosotros somos esa especie invasora que está acabando con todo, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, el mensaje también es que si no atacamos estos 3 grandes crisis planetarias ambientales, que es el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, si no la atacamos al mismo tiempo, no le podamos a poder dar una solución integral, ¿no? Digamos, cuando decidimos quitar bosques y selvas, por ejemplo, vamos a quitar la Amazonia, ¿no? Ahí estamos haciendo un efecto de cambio climático, porque toda esa cobertura forestal que iba a tener una absorción del dióxido de carbono, o sea, lo que hace esa bosques y selvas es absorber una parte del dióxido de carbono. Entonces nos está haciendo un favor, porque no todo ese dióxido de carbono se va a ir a acumular a la atmósfera, nos está como tratando de limpiar con algo, ¿no? Entonces ese efecto es un efecto pues de cambio climático. Se quita ese bosque, se pone a pastar animales, se usa o se pone un cultivo, se usan fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, hay contaminación, es el otro gran reto, ¿no? La contaminación por químicos, ¿no? Y bueno, cuando en un área específica en la Amazonia, por ejemplo, lo equivalente a una cancha de fútbol, pues estabas eliminando al menos 500 especies de plantas y animales. Ese es el costo tan fuerte que tiene en cuanto a pérdida de biodiversidad. Ese es el ejemplo más claro de cómo cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad están concatenados unos con otros, ¿no? Ese efecto de nuestro sistema alimentario. Y aquí, para los que yo creo que en INAFED han tenido muchas pláticas de los ODS, de la Agenda 2030, aquí los científicos lo que nos dicen a la derecha es, miren, la base de todo el desarrollo sostenible son los recursos naturales, ¿no? Es lo que nos da el planeta para vivir. Entonces pusieron los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y el clima como la base de esa pirámide. Y bueno, esos nos dan los recursos suficientes
Entonces, en la parte media, pues ponen todos los ODS relacionados a este pilar económico del desarrollo sustentable, ¿no? Ustedes pueden ver energía, pueden ver innovación, industria, producción y consumo sustentable, agua, etcétera, ¿no? Y luego ya hacia arriba ya ponen los ODS relacionados al pilar social, ¿no? Equidad, salud, educación, etcétera. Entonces aquí pueden ver cómo este razonamiento de que no podemos tener el desarrollo sostenible que quisiéramos si no le damos una solución a la gran base de la naturaleza que nos está dando los medios de vida para poder tener los demás beneficios económicos y luego sociales, ¿no? Me voy a ir muy rápido. Este mensaje es que a nosotros nos preocupa mucho que para 2030, o sea, en 10 años, nosotros estamos esperando que de 1,000 a 3,000 millones de personas asciendan de un nivel, pues, relativo de pobreza a la clase media. Y si ellos ascienden a esa clase media con la expectativa de consumir como consumimos ahora, con ese hiperconsumismo, entonces no va a haber, definitivamente va a ser una presión muy fuerte, no va a haber manera de que haya recursos suficientes para satisfacer a esos nuevos 3,000 millones de personas en clase media y pensar en llegar a un 2 grados y una persona o siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos cuando lleguemos a esos grados? Pues quién sabe, no sabemos si vamos a poder sobrevivir con ese incremento de temperatura en el planeta. O sea, definitivamente es una pregunta muy fuerte que todavía no tenemos una respuesta si podríamos hacer algo en ese escenario, ¿no? Y bueno, hablando de ustedes que pues trabajan y son parte de los municipios, de las ciudades, a mí les hice esta lista, que es una lista que puede ser mucho más larga, de cuáles son esos impactos del cambio climático que antes, a lo mejor hace 5 o 7 años, eran notas esporádicas en las noticias. Ahora son noticias diarias. Y eso definitivamente pues es algo muy aterrador, que ya el cambio climático sea una noticia de todos los días, ¿no? Inundación, por ejemplo, las olas de calor, incremento del nivel del mar, mayor número e intensidad de tormentas, ciclones y huracanes, sequías más prolongadas, insuficiencia hídrica en el mediano y largo plazo, cambio en los patrones de lluvia, inundaciones, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en las noticias en Nezahualcóyotl y en otros lugares, incremento de la temperatura de los océanos y acidificación también de los océanos, incendios forestales, ¿no? Como ya es muy normal ver que en California hay incendios, ver en Australia hace año y medio cómo estaba pues prácticamente incendiado gran parte de Australia. En México también la época de incendios cada vez es más fuerte. Desaparición de glaciares, también todos los días nos dicen, ahora el glaciar tal está deshielándose de una manera muy rápida, ¿no? En el norte, en el sur, en los dos polos estamos viendo lo mismo. Cambios en los ciclos agrícolas, enfermedades, extinción de especies, destrucción de ecosistemas y destrucción de infraestructura, ¿no? Y hablando de eso, por ejemplo, uno de los principales proyectos que tiene PENUM en México, nadie se lo imagina, pero es cómo hacemos para que el sistema financiero pueda empezar a tener en cuenta el riesgo del cambio climático en sus modelos de riesgo para otorgar créditos. Porque si no tomas en cuenta el riesgo del cambio climático, pues tu banco puede colapsar. Imagínate que le prestes muchísimo al sector agrícola donde ya no hay lluvias o al sector de, no sé, en las costas donde se va a inundar todo o donde van a llegar cada vez más ciclones más potentes. Entonces es un riesgo muy alto. Bueno,
Ese tipo de proyectos ya lo tenemos nosotros en el PENUMA con Banco de México, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Esto, el impacto, por ejemplo, en ciclones y huracanes, ustedes lo ven acá, arriba, a la izquierda arriba, localicen lo que es continente americano, y esas rayas que ven alrededor, azules y amarillas, son esos ciclones y huracanes que nos llegan cada año. Esta es la situación, bueno, la situación actual. Pero si llegamos a esos 2 grados centígrados, vamos a tener un escenario como el de abajo, en donde se van a multiplicar esos ciclones y huracanes y van a ser más potentes. Y vean, en los 2 escenarios, México, Centroamérica y el Caribe es la subregión de todo el continente americano que es más vulnerable a este tipo de efecto de cambio climático, uno de muchos, ¿no? Entonces, imagínense vivir en una costa, en México o en el Caribe, en donde sabemos que en lugar de llegar al año a lo mejor 10 o 20 ciclones, van a llegar 50 o 100. No va a haber manera, no va a haber dinero y no va a haber esfuerzo humano que nos pueda seguir o hacer seguir en estas costas. Eso es bien importante. O el incremento del nivel del mar. No hay poder humano que pare el incremento del nivel del mar en Tabasco. Es algo que ya conocemos y ya sabemos desde hace 15 o 20 años. Entonces, ¿por qué seguir construyendo infraestructura en las costas de Tabasco? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas es un riesgo que está ahí y que es una información científica que tenemos que utilizar para las decisiones en infraestructura. Del lado derecho, vean cómo es otro de los efectos que les comentaba, el cambio en los patrones de lluvia. Y otra vez vean cómo México, Centroamérica, otra vez tiene el manchón rojo, que el impacto del cambio climático en cambios de patrones de lluvia va a ser muy fuerte en esas zonas coloreadas de rojo y naranja, y otra vez México es vulnerable y Centroamérica vulnerable a este impacto, ¿no? Y este mapa que nosotros lo hicimos en PENUMA hace 10 años, pronosticando una escasez física y económica del agua. Este mapa es súper importante para ustedes también, que viven en todos los municipios de México. El color azul, esto es ciencia, no es política, esto es totalmente ciencia. El color azul es un escenario, las regiones en donde no hay un riesgo de ninguna escasez de agua, ¿no? Y ustedes ven, por ejemplo, Canadá, gran parte de Estados Unidos son zonas muy ricas en agua dulce, Sudamérica también, el Paraná tiene ríos enormes, etcétera, ¿no? Pero el color morado en este mapa, nosotros lo denominamos escasez económica del agua. ¿Qué significa? Significa que van a tener agua en el subsuelo, pero son economías pobres que no tienen recursos financieros para tener infraestructura hídrica y cavar pozos y sacar el agua. Por eso se le denomina escasez económica del agua. Pero la escasez, la peor que podemos tener es la escasez física, y es el color naranja y el color amarillo, y significa que aún y cuando tengamos recursos financieros para cavar pozos y sacar agua, ya no va a haber agua, ¿no? Entonces vean otra vez, centro de México hacia el norte, sur de Estados Unidos, ¿sí? Vean cómo, y otra vez Centroamérica con la escasez económica y el Caribe también en problemada. Entonces, algo tan importante para nuestra vida y nuestro bienestar como el agua, pues ya el pronóstico lo que nos dice, y muchos escenarios que no solamente ha hecho PENUMA, ha hecho el IPCC, han hecho muchos científicos, es que México es otra vez altamente vulnerable por el cambio climático, por esta escasez física del agua, ¿no? Y bueno, nada más decirles, y esto no es una nota halagüeña, que hace un año, incluso hace unos días se actualizó este dato y no lo tengo actualizado, pero se incrementó. Hace un año las concentraciones de carbono en la atmósfera estaban en 416 partes por millón.
Y bueno, uno podría decir, ¿y eso qué significa? La verdad, yo no sé qué significa eso. Significa que ya tenemos un cálculo de si llegamos a esos 2 grados centígrados, qué porcentaje de concentración de carbono en la atmósfera se va a requerir para llegar a esos 2 grados centígrados. Y los cálculos son 450 partes por millón. Este modelo de Mauna Loa, que es el que está midiendo la concentración de carbono en la atmósfera, nos dice que si seguimos con esta tendencia, que seguramente vamos a llegar en 10 años al incremento de 1.5 grados. O sea, no hay manera. Por eso los líderes globales y todo este cambio tan fundamental en la política global es vamos a hacer todo lo posible y todos esos compromisos para empezar a una trayectoria de carbono neutral hacia mediados del siglo, ¿no? Y bueno, esto es lo que las concentraciones de carbono pues han seguido creciendo a pesar de que hemos tenido acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, pues como humanidad no hemos cambiado la tendencia, ¿no? Entonces hemos fallado en esto y lo que se quiere es cambiar esa tendencia hacia abajo, ¿no? Bueno, nada más 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se debe a la energía y al transporte, ¿sí? Eso es a nivel global. A nivel México es también 71%. Entonces, la gran solución o las grandes soluciones para el cambio climático es precisamente la transformación de la matriz energética, tanto en cómo generamos la energía, cómo nos movemos, qué combustible utilizamos para movernos y el cambio en el sistema alimentario. O sea, ya el cambio, bajarle a las proteínas animales para poder dejar que estos recursos naturales puedan restaurarse de alguna manera, ¿no? Bueno, estos son los emisores. A lo mejor el cálculo no es tan igual a la Convención de Cambio Climático, pero lo muestro porque me gustó cómo se muestra. China en este momento, no en el acumulativo, China emite el 30% del total de gases, pero ya tiene una meta de 0 carbono al 2060. No al 2050, porque dijo China, mi economía es de las más grandes y tengo que hacer un esfuerzo extraordinario, pero sí lo voy a hacer al 2060, ¿no? Estados Unidos con 13%, Rusia con casi 5%, India con casi 7%, Alemania con un poquito menos de 2%, Arabia con 1.6%, Sudáfrica, y vean, por ejemplo, México. México más o menos estamos entre el ranking entre el 11 y el 13 de gran emisor de carbono con 1.2% del total de las emisiones, ¿no? Estas son las tendencias. Hay países cuyas economías siguen creciendo en emisión de carbono. Pueden ver el caso de China, de la India, del mismo México, pero hay otras economías que ya tienen una tendencia hacia abajo en emisiones de carbono, que son las de color celeste, por ejemplo, Rusia y Latvia, ¿no? Que se ve ya la tendencia hacia la baja. Hay un reporte muy interesante que hace PENUMA cada año que se llama Emissions Gap Report y se publica todos los noviembre, y ahí nosotros estamos dando cuenta de cómo vamos en cuanto a los compromisos de los países de poder bajar esas emisiones, ¿no? Y bueno, pérdida de la biodiversidad, ya les comentaba, este dato, la verdad, me da mucho pesar decirlo, pero México en 2019, después de casi 18 años de no estar en esta lista de los 10 países con mayor pérdida de bosque primario, en 2019 aparece desafortunadamente y eso pues nos dio mucho pesar. Estos son la lista de los 10 grandes perdedores de bosques. Bosque primario, Brasil, por supuesto, esas escenas dramáticas de corte de la Amazonia todos los días y algo que no se para. Lo mismo pasa con la cobertura en Congo, en el centro de África, en Indonesia, todavía por el problema del aceite de palma,
no consuman ningún producto que traiga aceite de palma, por favor, y eso va a ayudar mucho a parar esa degradación. Y los demás países latinoamericanos que confluyen en la Amazonia con Brasil, como lo es Bolivia, Perú y Colombia. Pero de esta lista de 10 son 5 los latinoamericanos que están. Y fuera de la Amazonia está México, como un gran, un país que está perdiendo su cobertura forestal, principalmente en Campeche y península de Yucatán y Chiapas. Entonces ahí es importante hacer una valoración de qué efecto está teniendo la política pública, ¿no? Porque eventualmente es un tema que aparece en 2019 y que sigue apareciendo en el 2020. La lista es la misma y sigue apareciendo en México. Tenemos que hacer algo, ¿no? Si no lo podemos hacer en la Amazonia, yo creo que sí lo podemos hacer en Campeche y en el sureste de México, ¿no? La causa, cambio de uso de suelo por actividades agrícolas y ganaderas. Y bueno, nada más, el liderazgo global, como les comentaba, todo esto está cambiando, toda la agenda internacional, y eso es importante que ustedes lo sepan, aunque ustedes están en lo local, en una ciudad, tienen que tener esa perspectiva de lo que está pasando en lo global, porque al final del día ustedes van a entrar a esa tendencia, ¿no? Hay un pacto verde europeo desde hace un poco más de un año, en donde ya todos los países de la Unión Europea están alineados a hacer toda la transformación económica para llegar a una economía cero carbono en el 2050. Vemos cómo el presidente Biden a finales del año pasado entró y dijo: cambio climático tiene el mismo nivel de seguridad nacional y va a ser el eje para mi política exterior. O sea, subió de estar abajo con la administración anterior, desafortunadamente, ahora el cambio climático lo sube hasta el nivel más alto de seguridad nacional. Hizo pues algunas transformaciones importantes que aquí se las dejo. En esta reunión que organizó Biden en abril, pues logra, por ejemplo, decir el objetivo para Estados Unidos es bajar las emisiones al 52% en el 2030 para llegar a esa neutralidad. China ratifica su objetivo de llegar a cero neutral en el 60, Canadá también, Japón también, Corea, como también la cooperación internacional ya está dada por esa nueva tendencia global de cambio climático. Los países que están haciendo un esfuerzo por llegar a ese cero carbono y que necesitan cooperación internacional, la van a tener. Y los países que no están haciendo ese esfuerzo, por supuesto que no van a tener ninguna cooperación internacional, ¿no? Entonces, eso es algo muy lógico que tenemos que entender. 11 líneas de acción salieron del gobierno de Biden. Aquí está el resumen: alcanzar cero emisiones, financiamiento para la adaptación al cambio climático, transformación energética, transformación del transporte, porque Estados Unidos se había quedado hacia atrás en cuanto a innovación a transporte eléctrico. Bueno, ya están retomando ese tema: competitividad, innovación tecnológica, apoyo a países vulnerables, reducción en carbono negro, soluciones basadas en la naturaleza, seguridad nacional y cooperación en todos los sentidos. Y bueno, estos son temas que igual en otra oportunidad vamos a poder ver, pero ya la tendencia es hablar de ecoinnovación, de economía circular, de cómo cambiar los patrones de consumo, por lo que ya les expliqué, ¿no? O sea, no podemos seguir hiperconsumiendo como locos. De hablar de los océanos y cómo hacer una economía azul en favor de los océanos y cómo hacer que todos estos sectores que vivan de los océanos sean cada vez sectores más sustentables o sostenibles. Están cambiando los mercados internacionales. Por ejemplo, el año pasado Hacienda hizo una emisión de bonos de deuda de México basada en los ODS, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Y un tema muy importante, va a haber tanto de Europa como de Estados Unidos y de todas esas grandes economías que están haciendo un esfuerzo para llegar a economías cero neutrales, va a haber una presión muy fuerte.
Y si hay países que no están comprometiéndose a ese gran objetivo humanitario de bajar, o sea, de llegar a carbono cero, pues la presión va a ser comercial y ya se está pensando en aranceles y ahí Rafa conoce muy bien todos estos temas de aranceles en comercio exterior sobre carbono. Es decir, si un país le quiere vender a Estados Unidos o a Europa y no sé, acero, cemento, cualquier producto, el país, o sea, el receptor, el comprador va a decir, ¿sabes qué? Pero mi industria está haciendo un esfuerzo de tal huella de carbono y tú vienes con una huella de carbono muy alta, te voy a poner un impuesto. Entonces, definitivamente va a cambiar las cadenas de producción, va a cambiar el intercambio comercial. ¿Por qué? Porque va a haber una presión comercial para esos países que no quieren hacer un esfuerzo en llegar a ser cero neutrales, ¿no? Y bueno, esta es la tendencia, ¿no? De cómo poder llegar a tener net zero para el 2050 en el sector energético, pues básicamente es generación eléctrica y transporte. Esto es algo muy rápido en Latinoamérica. En México, como somos el país más industrializado de América Latina, el 70% de las emisiones se dan por la matriz energética. Pero en América Latina no tenemos una industria tan fuerte como la mexicana y gran parte de las emisiones se da precisamente por esa pérdida de bosques y selvas en la Amazonia principalmente, ¿no? Entonces, como huella general de carbono, casi el 60% de América Latina es por el cambio de uso de suelo, ¿no? Y si ustedes ven cómo el transporte, la electricidad, la industria, pues representa a lo mejor un veintitantos por ciento, ¿no? Entonces, para que vean cómo México y la economía mexicana es muy diferente al resto de la economía americana en términos de emisiones de gases, ¿no? Y bueno, el esfuerzo es en América Latina cómo llegar a que el sector eléctrico y el sector transporte tengan una tendencia de cero carbono. Este es un estudio que nosotros hicimos en PENUMA el año pasado, está muy bueno, por favor búsquenlo en internet, se llama Cero Carbono Latinoamérica y es precisamente cómo lograrlo. Y bueno, en el estudio lo que nosotros decimos es que aun y cuando las emisiones de gases de Latinoamérica en términos del sector energético no es tan alto, pues no es suficiente para llegar a la neutralidad y se hacen algunas recomendaciones. Aquí está el mapa, o sea, toda la región es una región muy rica en energías renovables. Vean México cómo es tan rico en solar, en eólico, el resto de América Latina también, o sea, no hay manera de justificación que alguien nos diga que las energías renovables no son las más baratas en México y en América Latina, porque son las más baratas que quemar carbono, más baratas que quemar gas, etcétera, etcétera. O sea, por favor, esto es ciencia, no es política. Tenemos que saber que las energías renovables son las más baratas para generar electricidad. Y bueno, aquí está la prueba, aquí es la tendencia de cómo han bajado los precios por el tipo de energía y en cada país, y ustedes lo pueden ver, ¿no? La tendencia hacia la baja. A nivel mundial, en las 2/3 partes del planeta, las energías renovables son las más baratas. También, contundente. Y bueno, el transporte, estamos haciendo en PENUMA una transformación a transporte eléctrico. En América Latina empezamos primero con Chile, estamos también trabajando con Colombia, que son los dos países que han tenido avances muy importantes. Estamos en 14 países. En México tenemos un equipo de 5 expertos en movilidad eléctrica y estamos trabajando con Metrobús de la Ciudad de México y con 2 proyectos tipo Metrobús que eventualmente ya están en planeación y con Banobras, y ver si realmente podría haber posibilidades de incorporar algunos equipos eléctricos en Zacatecas y en Mérida. Pero si ustedes tienen un interés especial en conocer y en saber sobre movilidad eléctrica, por favor, estos 5 expertos de movilidad eléctrica los voy a tener este año y el próximo año. Por favor, vamos conversando sobre este tema, ¿no? Y bueno, básicamente se necesita que para esa neutralidad
en América Latina, porque este es un estudio para América Latina, 100% de la demanda de electricidad sea cubierta por renovables, que todas las plantas de combustibles fósiles en funcionamiento actualmente sean desmanteladas, y eso es lo que están haciendo ya muchos países, electrificación gradual del sector transporte y que no se pongan en marcha nuevas refinerías, ¿no? Esto es un estudio para América Latina. La coincidencia, eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Pero eso es lo que se estudió para América Latina. La descarbonización acoplada da lugar a beneficios económicos. Aquí están los ahorros, los impactos, muchísimos empleos. La economía solar fotovoltaica y la eólica son las que dan mucho más empleos, más que la industria del petróleo y del gas. Entonces, un beneficio social muy importante. Se habla de ecoinnovación, de movilidad eléctrica, de vehículos conectados y autónomos, de smart grid. Todo eso, yo creo que las ciudades ya deberían de estar planeando sobre estos temas, o cómo hacer una ruta de neutralidad carbono cero también en nuestras ciudades. Es un tema que es fundamental para que las ciudades sean cada vez más competitivas, tanto para los jóvenes que están buscando en qué ciudad vivir y en qué ciudad le ofrece mayor bienestar, como para las grandes empresas que están buscando en qué ciudades invertir, ciudades sustentables con todas estas condiciones que se deben de tener, ¿no? Me voy muy rápido hablando de adaptación al cambio climático. Estos son temas de por qué es importante hacer adaptación. Y no sé si tengamos tiempo, Rafael, porque yo sé que ya me pasé, pero tenemos, sí. Te quiero pedir un gran favor. Primero, es extraordinario lo que nos has presentado. Javi Garduño tiene una reunión 12:30. ¿Por qué no hacemos esto si estás tú de acuerdo, y todas y todos, y Frederick, que es nuestro gran moderador? Que Javi nos brinde su mensaje porque tiene que salirse al ratito, y retomas tú, si te parece, a ti, a Frederick y a todas y todos. Ok, encantada. Sí. Gracias, Lola. Adelante, Javi. Adelante, Javi, sí. Gracias, Dolores. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias a Dolores por esa exposición. Sin duda, son temas de la mayor relevancia, ¿no? Una perspectiva muy amplia sobre la cual pues se van delineando pues un montón de, digamos, de temas vinculados evidentemente a la agenda climática, a la agenda de ciudades. Yo voy a enfocar la presentación tratando de ser muy asertivo en cuanto a cómo está planteado este tema desde la Secretaría, tratando estas nuevas realidades globales, ciudades y medio ambiente. Les presento rápidamente en qué se va a basar la presentación. En principio, tres temáticas muy puntuales. En primero, ¿cuáles son nuestros marcos de referencia respecto al tema de ciudades globales y el derecho a la ciudad? El segundo tema, ¿cuáles son y cómo definimos esos nuevos retos globales y hacia dónde estamos transitando en esta nueva realidad? Y por último, ciudades y medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo aquí en la Secretaría y cómo estamos abonando a esa agenda internacional, a los compromisos que México ha asumido también de cara a los acuerdos de París, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Empiezo entonces con el primer tema, las ciudades globales. ¿Cuál es el marco de referencia? Les voy a hablar en principio de dos grandes estudiosos del tema de ciudades, ¿no? En primer lugar, a Saskia Sassen, una arquitecta muy reconocida que ha trabajado el tema de ciudades desde hace muchos años, y ella concibe una ciudad global como esos centros de comando y organización de la economía mundial. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hoy en día puede ser que en una sala de juntas, en un consejo de administración de una empresa global situada en Londres, se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas, ¿no? Entonces, estas ciudades globales como centros de control, en donde se toman las decisiones en términos económicos, en términos financieros, en términos de productividad, es lo que nos habla, digamos, de la importancia de esos territorios globales. De la parte derecha pueden ver cómo las ciudades globales también pueden ser percibidas como información. Tal es la perspectiva de Castells, ¿no? Que establece que las ciudades globales son esos centros de producción y servicios que conectan a las sociedades locales con su región y con los flujos globales de información. Esto es muy relevante porque al final, como ya decía yo, las ciudades son estas conexiones de información, de redes, de datos que finalmente permiten una toma de decisión y también
está muy vinculado con esto de una ciudad global como un centro de control. Entonces, el control, la toma de decisión y la información que provee esa toma de decisión es lo que finalmente nos habla de estas ciudades globales en su importancia en lo local y también en lo global. Y de ahí pasamos a la concepción quizás que es más conocida en términos globales, en términos internacionales, que es este ranking de ciudades globales, que nos habla de las relaciones que se establecen entre las ciudades en términos de transacciones internacionales, sustentabilidad, logística y política urbana, y cómo eso tiene una influencia y una integración con los mercados globales, la innovación y la cultura. Ya lo decía también Frederick, ¿no? En el caso de la UNESCO, ¿no? Cómo esta innovación y esta cultura, pues también se ve presente en estas grandes ciudades a nivel internacional. Luego se convierte quizás en una discusión un tanto de competencia. Yo sí soy una ciudad global. México se asume como una ciudad global y hay, digamos, un ranking que está establecido en ciudades alfa, ciudades beta, ciudades gamma, dependiendo de esas relaciones que tienen con los centros de poder, con la toma de decisión y con la información, que es esa conexión que permite finalmente que estas ciudades impacten no solamente en lo que corresponde a su núcleo urbano, sino que son implicaciones, como ya decía yo, a nivel mundial. Y ahora vamos con el marco de referencia del derecho a la ciudad. Aquí utilizaré sobre todo lo que ha trabajado David Harvey para analizar el derecho a la ciudad como un derecho colectivo, es un ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. Ya lo comentaba tanto Dolores como Frederick, hoy en día vivimos una hiperurbanización del mundo, en donde cada vez más personas, ya pasamos el hecho de que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En México estamos ya cerca del 70% de la población que vive en grandes zonas urbanas, muchas de ellas en las grandes zonas metropolitanas del país. De esa forma, yo solo quiero hacer entenderles a ustedes que el derecho a la ciudad, tal como está definido Harvey, es sobre todo el ejercicio de un poder colectivo que pretende transformar las relaciones sociales, que se llevan a cabo dentro, por y para la ciudad. Y la transformación de las relaciones sociales es súper importante, porque también en las ciudades es en donde vemos las grandes desigualdades, las grandes inequidades, los grandes mundos que van en dos velocidades, no solamente entre el sur y el norte del mundo, sino también al interior de una zona urbana, como ya lo veíamos en esta caricatura, ¿no? De cómo son los resultados de la votación, una división que luego podemos ver entre este y este, sobre todo lo que corresponde a esta ciudad, la gran ciudad de la Ciudad de México. Entonces, pasamos ahora a los retos globales. Venimos saliendo, evidentemente, de una emergencia global cuya respuesta es casi enteramente local. La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado eso. Es finalmente un virus que viene, se globaliza, permite que los flujos, los aeropuertos, los aviones, ahora esté en todo el planeta. Y esa emergencia global tiene una respuesta local. Y las grandes ciudades, muchas de ellas consideradas ciudades globales, fueron las más afectadas durante la pandemia COVID-19. Hablar de París, de Londres, de la Ciudad de México, de Nueva York, son centros en donde, debido a su conexión, debido a sus redes, debido a que son estos núcleos en donde la gente va y viene, se conecta, hace negocios, hace transacciones, consume información, son las ciudades que más han sufrido por la pandemia. Y ahora ya estamos superando, o parece ser que estamos superando la pandemia, y nos vamos a enfrentar al siguiente reto global, evolutivo, que es el cambio climático. Y de nueva forma vemos también esa misma característica. Es una crisis climática global, ya lo decía Dolores, todas las repercusiones que tiene en un montón de sectores, en el energético, en el del consumo de suelo, en el agropecuario, en el agroindustrial, en el de energía, evidentemente, ¿no? ¿Y por qué las ciudades globales son un elemento fundamental para el análisis del derecho a la ciudad? Porque finalmente es ahí en donde sucede la innovación, la competencia, la productividad y la generación de empleos como un factor fundamental del desarrollo económico de las naciones y del mundo. Pero ya lo decíamos, en muchos países también las ciudades son la principal fuente de consumo energético. Dolores lo señalaba de manera muy enfática. Ciertos consumos que hacemos, los modos de vida, el hecho de que consumamos carne y las implicaciones que tiene es principalmente porque estamos en ciudades, en donde tenemos bajo la disponibilidad de cientos de restaurantes, cientos de opciones, comida para llevar, restaurantes por todos lados. Y eso finalmente habla de modos de vida que están afectando el planeta. Dolores ya lo demostraba de manera muy clara, estas tendencias muy preocupantes, y aquí se abre una pregunta fundamental. ¿Pueden las ciudades ser ese espacio para el ejercicio de un poder colectivo que transforme las relaciones sociales? La respuesta es sí, y más nos vale que así sea. ¿Por qué? Porque son las ciudades, sí,
en donde ocurre la innovación, la competencia, la productividad, pero también es en donde vemos los retos de la globalización, los retos de este mundo que se hiperliberalizó, que hiperconsume, y eso finalmente implica una labor para y con las ciudades. En este contexto, ¿qué estamos haciendo? ¿No? La principal apuesta de esta Secretaría para atender la política climática pasa principalmente por nuestro programa de mejoramiento urbano, el cual está vinculado con el programa especial de cambio climático, con, ¿no?, la imperiosa necesidad que tenemos en nuestro país de construir y o rehabilitar proyectos de infraestructura urbana, equipamientos urbanos, espacios públicos, movilidad o conectividad que contribuya a esa mitigación y a esa adaptación al cambio climático. No vamos a lograr esta tendencia a la baja de las emisiones, tal como lo platicaba Dolores con varias gráficas y tendencias, si no tenemos estos elementos de infraestructura, de equipamientos, infraestructura para la movilidad, que más y más personas se puedan desplazar por modos sostenibles, que no utilicen vehículos motorizados, que disminuyan el consumo energético. Y por ello, el programa de mejoramiento urbano está poniendo claramente su gran granito de arena. Y también nuestra política climática está vinculada, obviamente, a las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los acuerdos que ha asumido México en materia internacional, en materia de cambio climático, y ahí de los temas de adaptación intervenimos de manera muy clara en el eje A, que es la prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio, como incorporando criterios de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planeación, en la gestión territorial, en la gestión de riesgo de desastres, en todos los sectores y todos los órdenes de gobierno. Y el segundo tema, la protección de infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible y también el intangible, ¿no? Y ahí la UNESCO tiene evidentemente mucho que aportar, ¿no? Y ahí que queremos incrementar la seguridad estructural y funcional de la infraestructura y desarrollar también nuevas formas de entender la infraestructura urbana que pueda adaptarse a los choques que vendrán y que continuarán en temas de cambio climático. Y ahí lo vemos también en materia de mitigación, lo comentaba Dolores como uno de los acuerdos de digamos, cumbre que convocó Estados Unidos, soluciones basadas en la naturaleza. Es fundamental que continuemos esta agenda de trabajo. Tenemos afortunadamente ya muchos casos de éxito en esta materia y les voy a presentar algunos de ellos. Logros de nuestro programa Mejoramiento Urbano. En 2019 intervenimos 24 ciudades. Instalamos 82 comités comunitarios que llevan el seguimiento de las obras desde lo local. Un total de casi 350 obras. Centros de atención y desarrollo infantil, centros de desarrollo comunitario, 13 espacios culturales, 6 espacios comerciales, 62 deportivos, 32 infraestructuras educativas, espacios públicos 56, infraestructura de salud, infraestructura urbana, infraestructura para la conectividad. Y ahí pueden ver algunas de las imágenes de lo que hemos logrado, reconociendo también cómo es que la arquitectura tiene un papel fundamental para transformar la realidad social. Eso que buscamos con el derecho a la ciudad, la arquitectura tiene una función básica porque permite que la gente diga, este espacio se ve bien, se ve bonito, es mío, me lo voy a apropiar y de esa manera transformar las relaciones sociales, que tenga un espacio para hacer actividades deportivas, para hacer actividades recreativas, para que las niñas, los niños puedan tener dónde jugar, evitar actos, ¿no?, vandálicos, evitar delincuencia, todo eso mediante esos espacios públicos que estamos ejecutando. Les presento rápidamente los logros del programa en 2020-2021. En 2020 intervenimos 22 ciudades, 10 estados en total, casi 130 municipios. En 2021 ya llevamos casi 89 municipios, 16 estados, cubriendo poco a poco en nuestro país. Ojalá tuviéramos más tiempo para realmente dejar esta gran huella que estamos marcando con este programa de mejoramiento urbano. Y aquí les presento de manera muy breve un gran ejemplo que estamos haciendo de proyectos de infraestructura verde y de soluciones basadas en la naturaleza. Este caso en particular, una intervención en la ciudad de Nogales, en una de las zonas más olvidadas, con los mayores rezagos, con los mayores retos, cerca de la frontera y con una situación social y de violencia sumamente compleja. ¿Qué hicimos ahí? Un proyecto innovador, transformador. Hicimos criterios de diseño y construcción de infraestructura, elementos de infraestructura verde, alta eficiencia energética en iluminación, sistemas para el aprovechamiento de agua, materiales locales para disminuir el impacto ambiental, la naturalización de espacios con especies vegetales nativas de esa región para beneficiar servicios ecosistémicos y también la reducción de islas de calor mediante el correcto uso de vegetación y materiales. Esta es la recuperación de un represo que ahora también tiene un jardín de lluvia, canchas deportivas, patio de juegos, circuito de peatones y todo eso en una de las zonas más olvidadas de Nogales. Y evidentemente planteando esta infraestructura como
como una infraestructura resiliente. ¿Por qué? Porque se va a adaptar a los embates del cambio climático, porque está pensada, concebida y desarrollada como un elemento que pueda ser inundable en zonas altas, que pueda ser aprovechable en zonas bajas, y de esa manera ser muy conscientes de la función que estas infraestructuras están jugando en la vida día a día de la gente. Aquí ven algunas imágenes también poniendo esa arquitectura en el centro del diseño, teniendo espacios para que la gente diga, yo lo quiero cuidar, yo me quiero cuidar, y hacer de este espacio público inundable en Nogales la gestión del agua y de los paisajes urbanos abandonados de ese gran México que queremos y que nos apasiona. Segundo tema, ¿qué estamos haciendo? Ya lo decía Dolores, el sector transporte es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué planteamos en el contexto de la pandemia? ¿Qué hicimos como una estrategia? Esta estrategia que es la nueva normalidad 4S, una movilidad saludable, segura, sustentable y saludable, y solidaria, perdón. Y estas propuestas de movilidad buscan facilitar a los gobiernos locales, a las autoridades que tienen que enfrentar estos desafíos. Ya lo decíamos, son retos globales, pero cuya acción está principalmente en las ciudades, en lo local, y que hemos desplegado una serie de ejes, de estrategias, de herramientas metodológicas y de guías que van a permitir que esta visión que tenemos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, de promover la salud, la seguridad, la sostenibilidad y la solidaridad de los entornos urbanos esté acompañada para que podamos hacer esto de la mano de las autoridades locales. Es por eso que hicimos esta gran visión con estas grandes estrategias, líneas de acción, y a partir de ahí estamos desplegando distintas herramientas metodológicas que permitan eso, transformar las relaciones sociales, entendiendo que el automóvil no solamente es un gran emisor de gases de efecto invernadero, sino que también nos ha alejado de concebir al otro como alguien con quien vale la pena vivir y con quien yo tengo que construir un futuro común. Porque el automóvil también nos ha hecho egoístas, nos separa, nos aísla, y eso es súper pernicioso para las ciudades. Y por eso esta estrategia Movilidad 4S tiene esa función, no solamente de lo sostenible, sino también de lo solidario, porque cuando realmente compartimos un problema, no es cada quien que se rasque con sus propias uñas. El vehículo, insisto, nos ha hecho egoístas, y tenemos que retomar la importancia de la otredad para poder, insisto, planear un futuro en conjunto en las ciudades y no vernos como enemigos que estamos luchando por un espacio escaso. Ahí pueden ver las fechas de la publicación, todo esto lo hemos hecho en el último año, y ahí estamos planteando realmente estos elementos transformadores de la realidad que van a permitir una nueva forma de entender las ciudades y esas relaciones que se dan en las mismas. Aquí darles algunos logros, ¿no?, de la estrategia de movilidad. Estamos ya siguiendo estas ciclovías que pasaron de lo emergente a lo permanente. Al menos en estas 3 ciudades hemos avanzado con casi 70 kilómetros de ciclovías que realmente están promoviendo infraestructura sostenible para que la gente tenga mayores elementos para utilizar, ¿no?, su bicicleta, para poder tener estos elementos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que permitan poner en la base a las personas. Y ahí lo estamos haciendo, evidentemente, en alianza con otras personas, con otras organizaciones, con otros organismos internacionales, como es la GIZ, la cooperación alemana, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, generando, como ahí lo pueden ver, herramientas, recomendaciones específicas que permitan que estas acciones realmente atiendan la crisis climática, medioambiental y de movilidad que hoy en día viven las ciudades. ¿Qué otra cosa estamos haciendo a una escala territorial un poco mayor? Reconociendo que las ciudades, ahí están presentes los principales efectos de productividad e innovación, como lo mencionábamos, también ciertamente los retos de las ciudades en términos de desigualdad, pero estamos definiendo una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Y esta estrategia nacional permite entender el territorio también con sus relaciones funcionales entre las ciudades y lo que está alrededor, entendiendo que si no planeamos esta visión en conjunto, va a ser muy difícil que podamos conseguir que estas metas que hemos previsto, tanto en los acuerdos de París, los podamos conseguir. Estamos estructurando esta estrategia a partir de 3 ejes nacionales, 10 objetivos prioritarios y 324 alineamientos regionales, que entienden la gran diversidad que implica México, que no es lo mismo planear en el sur que en el norte del país, que son condiciones económicas y sociales muy distintos, y que bajo esa diversidad tenemos que plantear
¿no? Lineamientos diferenciados que avancen hacia esa visión sostenible del territorio. Ahí vemos, ¿no? Tenemos 24 metas para el bienestar que permitirán un seguimiento para que esta estrategia finalmente se refleje en mejores instrumentos de planeación a nivel local y que de esa manera podamos ordenar el territorio para que, insisto, la visión medioambiental la reconozcamos como parte de la planeación y como parte del desarrollo de nuestras grandes ciudades. Aquí pueden ver los principios rectores, ¿no? Reconocer a las personas en el centro, procurar la justicia socioespacial, reconociendo que siguen habiendo muchas brechas, no solamente entre regiones, sino, ya lo decía yo, al interior de las ciudades. Y el tercer elemento también es fundamental para todo lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, es el reconocimiento que el diálogo y la participación abierta e informada es uno de los mecanismos en los que nos ponemos de acuerdo para plantear un futuro en conjunto y de esa manera realmente transformar las relaciones sociales. El cuarto principio, el respeto a los derechos de los propietarios, ocupantes legítimos y sujetos agrarios, también porque en nuestro país el 50% del territorio se gestiona de alguna forma de manera colectiva, sea un ejido, una comunidad agraria, el 50% del país se gestiona mediante estos mecanismos comunitarios y tenemos que respetar la forma en la que se toman las decisiones también en los ejidos y comunidades, porque también son la gran reserva territorial de este país y donde estamos realmente procurando una gestión sostenible de nuestro territorio. El acceso libre y seguro a cualquier espacio público para que el espacio público realmente se convierta en ese elemento que nos permita reconocernos como distintos, pero planear futuros colectivos. Y para ello la ciudad es fundamental. Conservar, proteger y restaurar los ecosistemas naturales y también el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas. Estos indicadores nos llevarán el seguimiento de este programa, la consolidación de ciudades compactas, porque como ya lo decía Dolores, tenemos que ser mucho más estratégicos en cómo estamos consumiendo el suelo. No podemos seguir expandiéndonos porque eso tiene consecuencias muy negativas en términos de cambio climático. Cada vez desplazamientos más grandes, cada vez mayores consumos energéticos en el sector transporte, pero también dificultades para que los gobiernos locales puedan llevar los servicios públicos a zonas cada vez más y más alejadas. Tenemos que conservar nuestra superficie de bosques, selvas y manglares porque ahí está nuestra reserva territorial y es un patrimonio que le tenemos que dejar a las siguientes generaciones. La vivienda adecuada como un aspecto fundamental y el COVID nos lo muestra de la manera más cruda. Si no tenemos viviendas con los mínimos elementos de una vivienda adecuada, va a ser muy difícil que la gente pueda, digamos, sortear estas pandemias que seguramente seguirán viniendo en los próximos años. Y por otro lado, la información territorial. Esto está muy vinculado con el sistema de información territorial y urbano que estamos desarrollando como un elemento fundamental para tener una toma de decisión basada en evidencia, tal como ya también lo decía Dolores. Finalmente necesitamos, y esa es la última diapositiva, centrarnos en un elemento fundamental para el ordenamiento territorial, que son los programas y los planes urbanos municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los municipios son la pieza clave para ello y por ello nuestra alianza con INAFED es fundamental, porque queremos llevar a cabo un proceso en donde auxiliemos a los gobiernos locales, en donde nos pongamos a trabajar codo a codo, mano a mano, para que cada vez un mayor número de municipios tenga actualizados sus instrumentos de planeación como el elemento principal y fundamental para ordenar nuestro territorio, para plantear una visión de conjunto, para definir la zonificación, dónde vamos a poder urbanizar, dónde no vamos a poder urbanizar, y eso tiene que estar en el centro de la toma de decisión sobre el territorio, reconociendo, insisto, que el territorio es ahí donde se llevan a cabo todos los elementos sociales, físicos, económicos de nuestro país. Las grandes ciudades globales seguirán siendo esos centros de comando y control, pero eso no tiene que evitar que no planteemos una perspectiva más amplia para que las ciudades sí sigan siendo esos nodos fundamentales de información, pero que también permitan llevar a buen puerto lo que está establecido tanto en nuestro Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás como un mandato que asumimos en esta administración y sobre lo cual las labores que está haciendo la Secretaría es fundamental para que esas ciudades realmente logren ese objetivo. No dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, y el derecho a la ciudad es fundamental para que sigamos transformando esas relaciones sociales en las grandes ciudades globales y también en las zonas rurales de nuestro país. Muchísimas gracias, espero que haya sido claro y será un placer estar, aunque sea unos breves minutos, en esta discusión. Dolores, Rafael, Frederick, como siempre, un placer de compartir este panel con ustedes. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Javier, excelente. Yo creo que yo no puedo resumir todo lo que han dicho, pero decir que primero hay un mensaje muy fuerte de Dolores, un mensaje de, claro, muy realista de la situación,
estamos en un planeta que necesita cambiar hasta su dieta. El sistema alimentario ya es obsoleto, la biodiversidad está en peligro. Sabemos, como decía Dolores, que producimos 3 veces más de energía y que en 50 años tenemos que cambiar eso, si no, no podemos seguir ese aumento de esa producción energética tradicional. En 2050 tenemos riesgo de tener solamente 10% de la tierra natural, un aumento de la temperatura, 8 de las, digamos, una pérdida de las especies de manera acelerada, y todo se vincula. Yo creo que el mensaje de Dolores era eso, todo se vincula. Hay una sola salud, la salud del ser humano es también la salud de la biodiversidad. Esos recursos naturales es la base de la implementación de los ODS, porque si no preservamos eso, lo social, el bienestar no va a ser posible. Entonces, poner a base de toda la consecución de los ODS la preservación del medio ambiente. Ese es el mensaje de Dolores. Esa presión fuerte también, el aumento de las economías, la clase social está aumentando, pero los recursos naturales no van a aumentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a agotar esos recursos? La lista de los impactos que nos dio Dolores, los 15 impactos, los 15 efectos son aterrador y va hasta el derrumbe del sistema bancario. Eso puede provocar hasta el derrumbe del sistema bancario. ¿Qué vamos a hacer si aumentamos 2 grados Celsius de temperatura? La escasez del agua fue un punto fundamental. Sabemos que la UNESCO publica ese informe del agua cada año. Este año era sobre el valor del agua, no solamente el valor económico, mucho más allá del valor económico, el valor del agua como un valor ético, y ese informe lo recuerda. La verdad que el CO2 es un problema implacable, y los acuerdos de París, bueno, lo tiene que resolver, pero al final hubo mucho retraso, 70% de la economía, bueno, hay que hacer un cambio drástico. Yo quisiera también decir que lo que nos decía esa pérdida de la biodiversidad, vemos que en América Latina es especialmente preocupante con Brasil, que tiene el puesto número 1 con el Amazonas, pero también México tiene que hacer un esfuerzo en este sentido. Vivimos en ciudades, 80% de América Latina vive en ciudades, y ahí viene Javier con esa planificación urbana y territorial, donde vemos que hay soluciones, esperanza. Y vemos que la Blue Economy es una solución. Vemos que la energía eléctrica no puede ayudar a una mejor movilidad. Tenemos que descarbonizar nuestra sociedad. Eso provoca ahorros, pero también nos permite más empleos, y es eso que tenemos que fomentar. Una ruta de neutralidad de carbono en las ciudades, y eso es lo que nos explicaba también ese derecho a la ciudad de Javier con Arve, un derecho de la ciudad que es un derecho colectivo. La ciudad es una solución, también es el problema, pero es una solución. Y quisiera decir que hubo muchos comentarios de los participantes, no puedo relatar todos, pero decir que aumentan y hay realmente una preocupación compartida. Pero lo que nos decía Javier es que la infraestructura sostenible es una solución para no solamente preservar la biodiversidad, pero involucrar lo social. Digamos que esto es un aporte importante. No podemos resolver la sostenibilidad medioambiental si no hay una sostenibilidad social y también cultural, lo voy a decir. Entonces, bueno, no sé, la verdad sería muy difícil, Rafael, seguir comentando. Decirle que celebramos el 50 aniversario del programa Men on Biosphere, de las biosferas de la UNESCO. México tiene 41 reservas de biosfera, y es un mecanismo justamente de interacción entre el hombre y la naturaleza. Y esas reservas también son urbanas, y en este sentido les invitamos a que reforzamos ese programa de reserva de biosfera, que es justamente un concepto que inventó México para vincular la preservación del medio ambiente a la actividad humana,
y al aspecto social y cultural. Rafael, son mis comentarios, pero adelante, gracias. Frederick, la verdad es que tener a 3 especialistas como ustedes, pues es algo extraordinario, extraordinario. Javier tiene que irse en 5 minutitos, y como tú dijiste, hay tantos comentarios, tantas preguntas. Tenemos una colega desde Uruguay, Lourdes. Gracias por estar aquí. Le ha gustado la sesión, que es una sesión para nosotros espléndida, única, del mayor problema de nuestro tiempo. Yo te pediría, Gis, que tú también anotaste, es un honor tener a Frederick como moderador, a lo mejor una pregunta para Dolores, una para Javier, y que pidan voz, que también nos lo han dicho en privado, abierto, y si Lola te puedes quedar unos 10 minutitos más y Frederick cerraríamos. Javier se despediría, repito, en 2 minutos porque tiene otra reunión. Y nuestro mayor agradecimiento a Dolores Barrientos de Penuma, a Frederick Bacherón de UNESCO y a Javier Garduño de Sedatu. Adelante, Gis, por favor. Claro que sí, muchas gracias, coordinador. Si me permiten, daría lectura a un mensaje que nos ha dejado precisamente nuestra colega Lourdes Sequeira desde Uruguay, y nos dice: riquísimo intercambio, sin dudas la base sigue siendo la construcción social, los números están, los planes, la acción es ahora, como bien mencionan, personal y con conciencia colectiva, mientras en el ideario sigamos manejando la verticalidad de herramientas desde el marco institucional estatal hacia los territorios, en una figura paraguas, sin atender que la realidad está en los territorios, en donde la sociedad debe ser protagonista en el acontecer diario de su forma de vida, actuar comunitario y huella en el mundo. Seguiremos mirando parte de la película. Empoderar es soberanía. Muchas gracias, Lourdes Sequeira, por su comentario. Tenemos también una pregunta de nuestro participante Jesús de los Reyes Hernández, y él nos consultaba: ¿hay algún detonante que a nivel nacional dispare el despliegue de planes de acción climática en diversos municipios? ¿Hay alguna estadística de cuántos municipios o gobiernos locales ya están implementando estos planes? Ahí no sé si el maestro Javier Garduño nos quiera hacer algún comentario al respecto. Adelante, por favor, maestro. Claro que sí, Gisela, sin duda es un tema fundamental, ¿no? O sea, no solamente por la planeación, ¿no? Sino por cómo esa planeación finalmente se tiene que convertir en acción. Y los planes de acción climática, sin duda, ya tienen un cierto tiempo consolidándose como una herramienta que permite generar esa visión. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en la Secretaría es hacer que esa visión también corresponda a la misma visión de la planeación territorial, porque anteriormente era una visión fragmentada. La planeación de los asentamientos humanos por un lado, y por otro lado la planeación de los temas ambientales, todo lo que tiene que ver con la Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico, que no venía de la mano. Y nosotros estamos planteando esa visión en conjunto justamente con este paraguas que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que dicho sea de paso es una estrategia que está prevista en la Ley de Asentamientos Humanos. Entonces, su cumplimiento no es voluntario, es obligatorio, y todos los planes que se desprenden de ahí, los programas de ordenamiento estatal, de zonas metropolitanas, de desarrollo urbano, de centros de población y programas parciales, tienen que guardar una coincidencia con esta visión sistémica, ecosistémica y ambiental que estamos nosotros desarrollando en esta estrategia nacional. Entonces, no tengo aquí el número a la mano, pero lo que sí les puedo decir es que son menos del 20% de municipios en México, perdón, menos del 20% de los municipios en México tienen publicado o está vigente o está actualizado su instrumento principal de planeación territorial. Y eso nos habla de un vacío, que es un vacío que las fuerzas del mercado, intereses que no están velando por el bien de la ciudad, sino que solo están velando por su interés, han venido tomando las decisiones sobre el territorio, sobre los núcleos urbanos, sobre las grandes ciudades, y eso está generando consecuencias, sobre todo para los más vulnerables, por los que viven en mayores condiciones de rezago, son los que no pueden acceder a una vivienda digna y bien localizada, los que no pueden, digamos, o los que tienen que ocupar gran parte del tiempo desplazándose en transportes de mala calidad, contaminantes, inseguros, y por ello la importancia de, aunque sea, coincidir en que la planeación del municipio es la pieza sobre la cual todo lo demás se va a ir desengranando, lo ambiental, lo ecosistémico, lo social, lo económico, para tener estos, digamos, centros urbanos que realmente faciliten sí la productividad y el empleo, pero que también permitan cerrar esas brechas que cada vez se van ampliando más en muchas zonas del país, y que queremos, con la infraestructura que nosotros estamos desarrollando, con la planeación territorial, con la regulación de la
propiedad y con la vivienda, generar este combo y este paquete integrador que realmente detone estos cambios por el beneficio de y para la gente, y para la gente de las grandes ciudades, que son, ¿no?, como ya lo decíamos, la gran mayoría en este país. Yo con eso cerraría mi intervención y les agradezco de nueva cuenta. Una disculpa, no tenía previsto este comité que además presido yo, pero es sin duda fundamental estos espacios de diálogo. Son diálogos con los municipios para que esa visión global se vaya poco a poco permeando y la podamos realmente implementar en cada vez mayor número de proyectos, de políticas, para que sigamos transformando estas relaciones sociales, teniendo en el centro a la gente y también reconociendo que hay que seguir cerrando brechas para, insisto, no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias, Rafa, un placer. Dolores, Frederick, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Te mandamos la síntesis, te agradecemos inmensamente. Un abrazo a don Javier Garduño y saben que él siempre está abierto y nosotros a diario estamos con él. Gracias, Javi. Un placer, Rafa. Gis, a ver si hay, sé que hay muchas. Una pregunta para la maestra Dolores y después le devolvemos la voz a nuestro gran moderador, al maestro Frederick, y te pediría que le des voz a Leti Manzanares, que es una colega experta que está representando a Semarnat aquí y nos quiere comentar algo. Gracias, Leti. Saludos a todo el gran equipo de Semarnat, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Antes de dar el uso de la voz a la maestra Leticia Manzanera, directora de Integración de Políticas Sectoriales de la Semarnat, vamos a leer el comentario que nos dejó Ana Laura Aranda y nos pregunta, ¿cómo resolver el problema del almacenamiento de las energías limpias que son básicamente intermitentes? Y ahí solicitaríamos a la doctora Dolores Barrientos que nos pudiera dar una respuesta al respecto. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo creo que me gustaría nada más comentar sobre la pregunta anterior y yo creo que Leticia va a comentar. Hace ya un poquito como 15 años los estados empezaron a hacer sus planes estatales de cambio climático, los PEACs, con la ayuda del INEC. Entonces ya los estados al menos tienen los últimos 15 años haciendo esto. Desafortunadamente, algunos no los han actualizado porque estos planes tienen que estar actualizados. Entonces, bueno, ahí es un reto a nivel estatal. A nivel municipal, hace como 10 años, la Embajada de Reino Unido empezó a hacer programas o paquetes de apoyo para municipios, para los municipios que también quisieran elaborar planes municipales de acción al cambio climático. Fueron muy exitosos, pero eventualmente tengo entendido que ya ese apoyo financiero pues tuvo su terminación hace unos años. Hay algunos municipios, pocos, como ustedes mencionaban, que han tratado de actualizar esos esfuerzos y esos análisis de cambio climático municipales, pero bueno, yo creo que es un gran reto que los municipios tengan esos planes municipales para que eventualmente puedan estar muchísimo más preparados a estos efectos del cambio climático y ahí a lo mejor con SEDATU, con el INEC, con ustedes mismos se pueda crear ahí un ecosistema importante para dar información, asesoría, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí podemos trabajar en este tema. Respecto a las renovables, hay este debate de que si las renovables porque son intermitentes no son buenas, etcétera. Como ustedes vieron en las estadísticas, las renovables siguen creciendo. De hecho, las mayores inversiones en energía ya están en renovables. Las empresas, por primera vez el año pasado, el valor de mercado de una empresa en los mercados internacionales, una empresa de renovables fue mucho más alta que las petroleras. Las petroleras ya están invirtiendo en renovables porque ya se asumen como empresas de energía y no como de petróleo, y como producir energía es más barato con renovables, pues las inversiones de esas empresas que antes se denominaban petroleras, pues ya están siendo en renovables, y eventualmente la intermitencia pues tiene muchísimas soluciones, ¿no? Para hacer programación de eólica con energía solar, los tiempos en los que eventualmente se tienen que dar. A lo mejor en este momento
una energía que podría ser complementaria, mientras que las pilas sean, o sea, la tecnología de las pilas siga bajando su precio, pero en este momento la combinación solar, eólico y gas es la solución para esa intermitencia, mientras que el costo de las pilas, que es cada vez más bajo, sea realmente una solución económicamente viable, ¿no? Pero las soluciones ya están ahí, ¿no? Muchas gracias, doctora Barrientos. Y ahora, si les parece bien, daría lectura a una pregunta para la intervención de nuestra participante, la maestra Leticia Manzanera, y nos están consultando ¿qué nivel de gobierno de nuestro país debe regular el transporte por carreteras federales, estatales y municipales de camiones cargando troncos de árboles? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, eso es competencia federal. Todo lo que tiene que ver con traslado de maderas en carreteras federales es competencia federal y la Profepa puede en cualquier momento realizar inspecciones a este tipo de carga, al igual que la Guardia Nacional. Sí. Muchísimas gracias, maestra. Y entendemos que también quería hacernos algún otro comentario. Bueno, nada más aprovechando la ocasión, pues fue un placer escuchar la presentación que hicieron Dolores y Javier, muy interesantes, y creo que resaltaron puntos fundamentales que tienen que ver con la competencia de la Semarnat. Uno que voy a destacar es lo que se refiere a los grandes impactos que hay, la interrelación que hay entre todos los sectores y todas las acciones. Ya se hable de alimentación, ya se hable de ciudades, ya se hable de transporte, ya se hable de energía. Entonces, esto nos lleva a algo que nosotros siempre hemos tratado de impulsar, que es la transversalidad de la variable ambiental, para que ésta se incluya en todos los sectores, en todas las dependencias públicas y en la formulación de todas las políticas públicas. Creo que esto es fundamental. Otro punto muy importante tiene que ver con la equidad y la igualdad en los modelos de desarrollo y en cómo estos se han venido implementando. Y los grandes retos que se tienen para llegar a esta neutralidad del carbono tan urgente que dice Dolores, pero en esos escenarios de equidad y de inclusión, ¿sí? Creo que es también momento de repensar un poco cuáles son los valores que guían estos modelos de desarrollo y cómo estas pautas de consumo a nivel global pueden ser cambiadas a través de acuerdos que no nada más sean ambientales, sino que incluya la Organización Mundial de Comercio, las grandes empresas transnacionales, puesto que si todos aspiramos a ser clase media con los niveles de consumo de la clase media y todo mundo tendríamos derecho a hacerlo por ser ciudadanos del mundo, sería imposible. O sea, el mundo no nos alcanzaría para poder darnos esos niveles de vida y esos patrones de consumo a toda la población mundial. Entonces, creo que es momento de repensar eso. Hablando, por ejemplo, del transporte, que es muy importante que sea eléctrico, que las ciudades sean este espacio donde se generen, como bien decía Javier, las relaciones sociales. Sin embargo, también hay que repensarlas. Y creo que el COVID nos ha dado una gran oportunidad para hacerlo, aprovechar los avances tecnológicos en el sentido de que igual no estas megaciudades como la Ciudad de México, Nueva York, París, con todo lo que implican, con todo esta extracción de recursos que hacen de agua, de recursos de alimentos, de desperdicios, de inequidad también, nos han enseñado que igual pueden empezar a pensarse en desarrollos de ciudades de mucho menor calado, digamos, en las cuales se pueden seguir tejiendo estas redes. Y entonces creo que nos da la oportunidad de pensar en muchas nuevas alternativas que están presentes. Un ejemplo, los vehículos. Los vehículos pueden ser eléctricos, pero también hay un problema de espacio. Si tenemos nuestro mismo modelo de traslado a través de un vehículo particular, aunque sea eléctrico, no importa, aunque sea de viento, ya no cabe. O sea, es pensar cómo tenemos que visualizar el futuro y creo que estos diálogos que se tienen con las dependencias es muy importante. Otro de los grandes retos que me surge al escuchar esta plática fue lo relativo al ordenamiento ecológico del territorio, porque sí, definitivamente el ordenamiento territorial urbano es muy importante, pero tiene que hacerse con vocación al territorio y esa vocación es la que te da el ordenamiento ecológico.
tanto a nivel municipal como a nivel, bueno, el ordenamiento general es muy general, pero se tendría que respetar esta vocación del territorio para realmente determinar las actividades productivas que se van a llevar a cabo en el mismo, ¿no? Entonces creo que estamos en un punto donde ya se reconoce que el ser humano no va a sobrevivir si no se atienden las grandes presiones que le está y los grandes impactos que está ejerciendo sobre el planeta. Y creo que también tenemos una gran oportunidad como humanidad y después de la experiencia en la que vamos saliendo, de darnos cuenta que a veces tenemos que pensar un poco fuera de la caja y empezar a buscar soluciones distintas y realmente a promover cambios de vida a través de este tipo de informaciones que nos difundieron tan importantes Dolores y Javier, a través de la educación ambiental, a través de la sensibilización y de la valorización de lo de que realmente queremos como humanidad y el derecho a todo mundo de ser incluido en los mismos patrones de consumo, ¿no? Viendo que el que tenemos como modelo a seguir, como aspiracional, no podemos como planeta financiarlo para todos los habitantes. Entonces, pues yo ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por todos sus valiosos comentarios. Y ahora, si me lo permiten, todas y todos, cedo de nuevo el uso de la voz al señor Frédéric Bacheron para que nos dé sus comentarios finales. Como sabemos, él es representante de la oficina de la UNESCO en México. Adelante, señor Bacheron. Gracias. Mira, yo quisiera reforzar lo que acaba de decir Leticia sobre esos desafíos que cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de desafíos no solamente medioambientales, sino sociales, de transportes, desafíos culturales, energéticos. Vemos esa complejidad que tenemos que trabajar hoy día y esos 4S que nos decía Javier, la salud, seguridad, sostenibilidad, solidaridad, que realmente parece que a veces trabajamos el medio ambiente y no tiene nada que ver con valores. Y yo creo que el tema de la sostenibilidad hoy día es un tema de valores. Yo creo que es eso que es en el centro, es un tema ético más que jurídico, una nueva ética global. Algunos países tienen que reaccionar muy rápidamente, hablamos de China que tiene un impacto muy fuerte con su economía y yo creo que quisiera volver a algo que dije antes. Como celebramos ese 50 aniversarios de un modelo que son el hombre y la biosfera, que México inventó y que ahora hay 41 reservas. Es un modelo, es un laboratorio de ideas donde se inventa una interacción entre el hombre y la naturaleza. Esas reservas representan hoy día 5% de la superficie, es decir, del planeta, 5%. Un programa de Naciones Unidas que ha logrado preservar el 5%. No es suficiente, pero ya es un logro y yo creo que es el tamaño más o menos de Australia. Yo creo que tenemos que invitar una reflexión de todos esos sistemas, proyectos que existen, que se pueden debilitar si el multilateralismo se debilita. Tenemos que reforzarlo, fortalecerlo, y yo creo que este aniversario, los 50 aniversarios de este programa, es una oportunidad, a una invitación a la reflexión. México es líder en ese sistema, entonces debemos potenciar estos programas que ya existen, porque realmente se inventó una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, donde no se limita a la actividad humana, sino se la hace compatible con su entorno. Y justamente esas reservas no son solamente reservas rurales, pero también urbanas. Entonces es una invitación a la reflexión, agradecer nuevamente la invitación, decir que es una gran preocupación del sistema de Naciones Unidas, y tenemos que fortalecer nuestros lazos entre diferentes agencias, pero vemos que hay soluciones, vemos que las energías limpias no es un sueño, es nuestra solución. Agradecer nuevamente a mi colega Dolores por su excelente presentación, agradecer también a nuestro querido Javier y al INAFET por hacer este espacio, ese think tank, ese espacio de reflexión que necesitamos más que nunca hoy. Gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo.
Frederick, gran abrazo, Lola, gran abrazo, Javier, que ya no está acá, gran abrazo, Leti, y a Semarnat, y a todas y todos ustedes, y vamos a pensar, José Luis, Gis, Ernesto, en una continuación, porque esta materia, lo hemos comentado mucho aquí en su casa en INAFED, es el mayor problema de nuestro tiempo, y tenemos que seguir hablando de ello, y tenemos que pensar, cada quien en su responsabilidad, qué tenemos que hacer ya, porque vamos tarde. Muchísimas gracias, vamos a hacer una memoria, una síntesis, estaremos en contacto, y quienes no pudimos leer sus preguntas, sus comentarios, una gran disculpa, pero van a quedar integradas ahí. Cuídense mucho.